Diga conmigo los considerandos de las primicias. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud egipcia, que duró aproximadamente 400 años, en el desierto, Dios le reveló a Moisés las leyes con las que su pueblo debía regirse. Aquí es donde Dios instituyó la fiesta de las primicias, en el desierto, donde el primer mes del año, ellos tenían que traer una ofrenda de los primeros frutos de su tierra. Ahora bien, tenemos que entender el siguiente principio. Escúcheme bien. Para que podamos entender todo este tema de las primicias, tenemos que entender este principio. Toda ley que se emite es porque existen los considerandos. Toda ley que se emite, estamos hablando de la ley mosaica, de la ley de Moisés, pero también estamos hablando de las leyes de los países, los decretos, las leyes, las ordenanzas que rigen a los países. Toda ley que se emite es porque existen los considerandos. Cuando el parlamento de un país emite una nueva ley, va acompañada de los considerandos. Cada ley va acompañada de sus considerandos. Número 1, ¿qué es un considerando? Letra A. Son cada una de las razones. Vamos a leer todos. ¿Qué es un considerando? Son cada una de las razones que apoyan o sirven de fundamento de una ley o sentencia, decreto o resolución. Cada uno de esos decretos, cada una de esas leyes comienzan con las palabras considerando que. ¿Qué es un considerando? Estamos hablando que las primicias es una fiesta que fue instituida por Dios cuando este mismo le dio la ley mosaica a Moisés en el desierto, saliendo de la esclavitud egipcia. ¿Qué es un considerando? Letra B. Un considerando es la razón o el motivo de esa ley. Entonces, lo que vamos a ver en esta noche son los considerandos de las primicias. ¿Cuál fue el motivo para que Dios dictara esa ley? ¿Cuál fue la razón, el fundamento por la que Dios dictó esa ley? La celebración de la fiesta de las primicias. Las primicias tienen un considerando. Por eso se estableció esa ley. Si vamos a dar las primicias en este tiempo, este domingo, el próximo domingo, si las vamos a dar, no tenemos que hacerlo simplemente por obedecer una ley, sino que tenemos que comprender los considerandos. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento de la fiesta de las primicias? Número 2, vamos a ver el considerando de las primicias. Escúchame. Para entender por qué Dios estableció ciertas leyes en su palabra, debemos ir a la primera mención en la Biblia, porque allí se encuentra el considerando. ¿Cuál es la primera mención en la Biblia de las primicias? La primera mención de las primicias en la Escritura se encuentra en Génesis 4:3. Allí está el considerando de las primicias. Y aconteció que dice, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también, ¿de qué trajo Abel?
de los primogénitos. Esa palabra hay que subrayarla. De los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová, esa palabra hay que subrayarla. Y miró. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Letra A, la palabra primogénitos que aparece aquí, ¿qué significa en el original? Primogénitos, todos juntos, viene del hebreo de Corá. ¿Y qué significa primogénitos? Más fuerte, ¿qué significa? Significa primicia. ¿Qué más significa primogénitos? Primogenitura y primero. Letra B. Vamos a ver este otro significado en hebreo. Miró. Dios miró, dice, con agrado a la ofrenda de Abel, pero miró con desagrado a la ofrenda de Caín. Miró viene del hebreo sha'a y significa clavar la mirada. ¿Qué más significa cuando dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? Quedarse pasmado, como mirando alrededor en asombro o perplejo. Guarde esos significados en su corazón. 3. ¿Cuál es la diferencia entre la obediencia y la voluntad de Dios? Déjame eso en pantalla todo este rato que voy a enseñar acerca de esto. ¿Cuál es la diferencia entre la obediencia y la voluntad de Dios? Obedecemos porque está escrito en la palabra de Dios. Pero la voluntad de Dios es un misterio. Obedecemos porque está escrito en la palabra. Obedecemos porque está escrito en una palabra y la palabra es una ley. Por eso obedecemos. Pero otra cosa muy diferente es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no está escrita en la palabra. La palabra dice que la voluntad de Dios es un misterio que está en nuestro corazón. Escúcheme. Hay cosas que no salen específicamente en la palabra, como con quién me voy a casar. ¿O sale eso en algún versículo bíblico? El nombre, el apellido, quién es, su ciudad. ¿Sale en la Biblia cuándo te tienes que casar, la fecha exacta? ¿Sale o no sale? No sale. ¿Dónde debo trabajar? ¿Sale en la Biblia? ¿Sale Corcoran en la Biblia? Salfa. Abriste la Biblia en Proverbios y salió Salfa. ¿Qué debo estudiar? ¿Sale en la Biblia qué tienes que estudiar? No sale qué tienes que estudiar. Obedecemos porque está escrito en la palabra. Pero otro nivel es hacer la voluntad de Dios. Porque eso no está escrito en la palabra. Para hacer la voluntad de Dios tú necesitas revelación del misterio de su voluntad. Obedecemos porque está escrito. Pero otra cosa y otro nivel muy diferente es hacer la voluntad de Dios. En el tiempo de Caín y Abel no había ley. Escúchame. Cuando fue escrito Génesis 4, la ley de Moisés no existía. El primer versículo que leímos al principio. Las primicias de todos tus frutos traerás a la casa de Jehová tu Dios. Los primeros frutos de tu cosecha. No había ley. ¿Y cómo Abel supo lo que tenía que hacer?
Una cosa es la obediencia y otra cosa muy diferente es hacer la voluntad de Dios. Tú obedeces porque está escrito en la palabra, pero tú haces la voluntad de Dios porque tú lo conoces. En ese tiempo la ley respecto a las primicias no existía. Abel descubrió el anhelo del corazón de Dios, le fue revelado el misterio de su voluntad a su espíritu. Imagínate, mira una ilustración. Imagínate que estás de cumpleaños. La Paula está de cumpleaños. ¿La Paula está por ahí, no? ¿Sí? ¿Dónde está? Imaginémonos que en el día de su cumpleaños Juanito le regaló lo que ella tanto anhelaba. Juanito cumplió el deseo de su corazón, pero resulta que lo hizo porque la Paula durante todo el tiempo que llevan casados le ha remarcado lo que le gusta y lo que quisiera tener. Entonces él lo hizo porque sabía lo que quería. Ahora otra cosa es muy diferente, que la Paula está de cumpleaños y ella tiene un anhelo muy escondido en su corazón, un secreto de algo que ella quiere, pero no se lo ha dicho a nadie, no se lo ha revelado a nadie. Y resulta que Juanito aparece más rato después del culto con el regalo. ¿Usted se imagina la cara de la Paula al ver a Juanito aparecer con el regalo sin que ella lo haya revelado a nadie? No se lo contó a nadie jamás, ni a sus padres, ni a sus hermanas, ni a su esposo, y apareció Juanito con el regalo. ¿Cómo sería el asombro de la Paula? ¿Cómo sería tu asombro si te tocara a ti? ¿Qué sentirías en tu interior? Dígame usted, si sucediera eso en el día de tu cumpleaños. Aparecen con el gran regalo que tú jamás lo pediste ni se lo dijiste a nadie. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo le achuntó? ¿Sabes cómo le achuntó Juanito? Es que están tan cerca de ti, hay tanta comunión. Ya no te emociones, Paula. Ya veo que lo agarra a besos a Juanito ahí mismo. Es que están tan cerca de ti, hay tanta comunión, hay tanta comunicación, hay tanta amistad, te conocen tanto que hasta los anhelos más profundos de tu corazón los conocen. Esa es la diferencia entre la obediencia y la voluntad de Dios. Tú obedeces porque está escrito, pero 3 puntos aparte es hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es un misterio que solamente puede ser revelado. Ahora, imagina la cara de Dios cuando Abel apareció con primicia antes de la ley. Por eso Dios quedó pasmado. Por eso Dios quedó con una cara de asombro impresionante, porque Abel apareció con primicias miles de años antes de que apareciera la ley de la fiesta de las primicias. Algunas perlas de sabiduría. No hay nada más que asombre a Dios que un hijo que haga su voluntad. Otra, los que hacen la voluntad de Dios establecen un precedente. ¿Qué es un precedente? Es una persona que sirve de ejemplo. Los que hacen la voluntad de Dios establecen un precedente. Otra, los que hacen la voluntad de Dios siempre estarán por encima del status quo.
Escúcheme, sin ley se ofrendó por primera vez. Fue una ofrenda de honra a Dios. Luego, 2000 años después, ¿estás escuchando? 2000 años después, en el monte Sinaí, recién se estableció la ley de las primicias. De allí para adelante, el pueblo de Israel estaban obligados a darlas. De allí para adelante, después de la ley de Moisés, daban las primicias por obediencia. Número 4. ¿Son bíblicas las primicias para nuestro tiempo? ¿O son solo para el Antiguo Testamento? Buena pregunta. Ya no debemos dar primicias porque ya no estamos en el tiempo de la ley, sino que estamos en el tiempo de la gracia. Ya no debemos dar primicias porque fueron un estatuto solo para la nación de Israel. Quiero mostrar un gráfico, una foto y poder explicar. Los considerando de las primicias. En el año 3970 antes de Cristo aproximadamente, ocurrió Génesis 4:3. Aparece Caín y Abel dando una ofrenda a Dios. En Génesis 4:3, año 3970 antes de Cristo, apareció Abel con una primicia. ¿Cuántos años pasaron? Aproximadamente 2000 y tantos años, hasta la aparición de la ley mosaica, la ley de Moisés, en el año 1592 antes de Cristo. Allí comienza la ley de Moisés, 1592 antes de Cristo. La ley dura hasta el año 0. Romanos 10:4 dice que Jesús es el término de la ley. Y desde allí ya no vivimos bajo la ley, sino que hoy por hoy estamos en el tiempo de la gracia, en el año 0. Escúcheme bien. Mire ese gráfico. ¿Cuál es la enseñanza aquí? La primera vez que se dio primicia, la ley no existía. Ni siquiera existía la nación de Israel. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Las primicias se dan por revelación y no por obediencia. ¿Me está entendiendo? Las primicias son un principio universal de riqueza para la iglesia de Cristo, no solamente para Israel, sino para la iglesia de Cristo en el mundo entero. Es un principio universal de riqueza. Después de que Jesús murió en la cruz, ya no estamos bajo la ley. ¿Estamos o no estamos? Después de que Cristo murió en la cruz, ya no estamos bajo la ley. Pero al igual que Abel, tenemos la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, honrándolo con nuestras primicias. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Número 5. Características de la ofrenda de Abel. Vamos a leer Hebreos 11:4. Vamos a leer todos juntos. ¿Cómo dice? Por la fe, Abel
ofreció a Dios más excelente sacrificio. Subraye la palabra excelente. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Déjame ese verso de fondo. ¿Cuáles son las características de la ofrenda de Abel? Letra A. Su ofrenda fue un sacrificio. La ofrenda de Abel fue un sacrificio. A diferencia de la ofrenda de Caín, que fue del fruto de la tierra. Letra B. Ofreció a Dios lo primero. Ofreció a Dios lo primero. Y letra C. Ofreció a Dios lo mejor. Colócame esos tres principios en pantalla, por favor. La excelencia tiene tres características: lo mejor, lo primero y sacrificio. La excelencia. 6. ¿Cuáles son los considerandos de las primicias? ¿Cuál es la razón o el motivo de esa ley? ¿Cuál es el fundamento de esa ley? Letra A. Debido a lo que sucedió a Abel. ¿Qué le sucedió a Abel? Lo mataron. Debido a lo que le sucedió a Abel, para proteger en el futuro al que decida honrar a Dios y nunca más la envidia y el celo le quiten la vida a una persona que quiera hacer la voluntad de Dios. Ese es el primer considerando. El segundo considerando, para recordarle a la nación de Israel, todos juntos, más fuerte, para recordarle más fuerte, para recordarle a la nación de Israel y a la iglesia de Cristo que Dios es primero. Ese es el segundo considerando. Cada vez que en el primer mes se acercaban con las primicias, ¿cuál fue la razón? El fundamento de esa ley. Para recordarle al pueblo de Israel que Dios tiene que ser primero en todas las áreas de nuestra vida. Letra C. Tercer considerando, para establecer el siguiente principio espiritual. Todos juntos. Dios se merece lo primero y lo mejor de nuestra vida. Más fuerte. Dios se merece lo primero y lo mejor de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando hablamos de las primicias, mira, todo lo que hacemos tiene un trasfondo espiritual y tiene un principio espiritual. Cuando nosotros alabamos a Dios, generalmente la alabanza, la definición de alabanza es un acto físico de aplaudir, de cantar, de levantar las manos. Es un acto físico de brincar, de gritar con júbilo, de saltar, de correr, de hacer una fiesta, de celebrar para Dios, que proviene, escúcheme bien, ahí está el principio, que proviene de un corazón agradecido de Dios. Entonces, cuando nosotros alabamos, cuando ponemos música, cuando levantamos las manos, si no está el principio espiritual,
Si no está el fundamento espiritual, no sirve absolutamente de nada lo que podemos hacer. Si tu corazón está lejos de Dios, si tu mente está lejos de Dios, si tus emociones están lejos de Dios, al momento de alabar a Dios, lo que tú estás haciendo es algo sin valor, algo que no sirve. Cuando nosotros adoramos a Dios, la definición de adoración es similar. La adoración es un acto físico de postrarse, de arrodillarse, de inclinar el rostro, que proviene de un corazón rendido a Dios. Si nosotros nos arrodillamos, si nosotros cantamos una canción que diga santo, pero mi corazón no es un corazón obediente, no es un corazón que busca hacer la voluntad de Dios, nosotros estamos haciendo cualquier cosa menos adorar. Cuando nosotros nos acercamos al altar con una primicia física, ya sea de algo material, ya sea algo de dinero, cuando nos acercamos al altar para dar una primicia al Señor, si en mi corazón Dios no es el primero, no sirve absolutamente de nada lo que estamos haciendo. Si en mi corazón todo lo que tenga que ver con el reino de Dios no es prioridad, si la oración no es prioridad, si la palabra no es prioridad, si el congregarme no es prioridad, si hacer la voluntad de Dios no es prioridad, si obedecer a Dios no es prioridad en mi vida, estoy haciendo cualquier cosa menos entregando una primicia. Por eso los considerandos de las primicias es para recordarnos a nosotros que Dios es primero. Hoy, domingo, hay un recordatorio que dice: Dios tiene que ser el primero en tu vida sentimental. Dios tiene que ser el primero en tu vida económica. Dios tiene que ser el primero en tu vida familiar. Hay 4 prioridades en la vida. Está Dios, está la familia, está la iglesia y está el trabajo. Pero todos sabemos de que en muchos de los que están aquí, Dios no es el primero, sino el trabajo. Todos sabemos que en muchos de los que están aquí y de los que no están aquí, Dios no es el primero, sino la familia. Por eso, el principio espiritual que Dios nos quiere recordar cada vez que celebramos las primicias es: Dios es primero, pero también Dios merece lo primero, no lo segundo. Dios merece lo primero y lo mejor de nuestra vida. Por eso es que oramos en la mañana, porque al orar en la mañana le estamos dando lo primero y lo mejor de nuestro tiempo a Dios. Amén. 7. ¿Cómo haremos esta fiesta? Vamos a leer Deuteronomio 26:1, versión NTV. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella. Verso 2. Coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Verso 3. ¿Qué más dice? Preséntate al sacerdote que esté a cargo en ese momento y dile, todos juntos: con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Verso 4. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tus manos y la colocará frente al altar del Señor tu Dios. Verso 5. En la presencia del Señor tu Dios tendrás que decir, leamos todos juntos: mi antepasado Jacob era un arameo errante que fue a vivir como extranjero a Egipto. Su familia era poco numerosa cuando llegó,
pero en Egipto creció hasta volverse una nación grande y poderosa. 6. Cuando los egipcios nos oprimieron y nos humillaron al hacernos sus esclavos, nosotros clamamos al Señor, Dios de nuestros antepasados. Él oyó nuestro clamor y vio las privaciones, el trabajo pesado y la opresión que pasábamos. Y así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y con maravillas. 9. Nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra donde fluye la leche y la miel. Verso 10. Y ahora, oh Señor, todos juntos. Y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. Luego coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate ante Él en adoración. ¿Cómo lo haremos? Cada uno de nosotros se acercará al altar. Pongámonos en pie. Pongámonos en pie. Cada uno de nosotros se acercará al altar por familia. Y si alguien sirve al Señor solo en este lugar, sin sus padres, o una esposa sin su esposo y sin sus hijos, o solo, y va a declarar las siguientes palabras. Colócamelo en pantalla. Colóquenme las cosas aquí enfrente, por favor. Todos juntos. Señor, más fuerte, levante su mano. Señor, estas son mis primicias. Gracias por haberme bendecido. Reconozco que todo lo que soy, lo que tengo, proviene solo de ti. Más fuerte. Tú siempre serás el primero en mi vida y en mi familia. Más fuerte. Profetizo que este año 2025 será un año de bendición. Más fuerte, nuevamente. Levante su mano. Señor, estas, no repita después de mí, todos juntos. Señor, estas son mis primicias. Gracias por haberme bendecido. Reconozco que todo lo que soy, lo que tengo, proviene solo de ti. Tú siempre serás el primero en mi vida y en mi familia. Profetizo que este año 2025 será un año de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor fuerte. Vamos a adorar a Dios. No vamos a ordenar por red, la red 1 y la red